Bien, hoy día nos toca estudiar la lección número 9 del libro de los Evangelios. Lección número 9. Hoy día vamos a entrar al libro de Lucas. Lucas capítulo 3, 21, versículo 21-22 y después vamos al 4. Les explico, hoy día vamos a hablar de tanto el bautismo de Jesús y Jesús es tentado y la tentación de Jesús aparece en tres evangelios, que sería Mateos, Marcos, Lucas. Y si no me equivoco, también pescaría el libro de Juan. Voy a verlo rápidamente por no estar equivocándome. Pero está en Mateos, Marcos y... claro, no aparece en el libro de Juan la tentación, ¿ya? En el libro de Juan no aparece la tentación. Sí, en el libro de Lucas, capítulo 4, vamos a estudiar entonces capítulo 3, versículo 21-22 y capítulo 4. Oramos, Señor. Padre, te damos gracias por el momento que tú nos das. Hemos de leer tu palabra, Señor, y pedimos tu bendición sobre nuestra vida, sobre nuestro hogar, sobre nuestras familias. Bendícenos a través de tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, curioso que en el libro de Juan no manifieste la tentación de Jesús, ¿ya? Pero sí el bautismo lo manifiesta, pero no que Jesús es tentado. Lo demás sí aparece claramente en el otro evangelio. Dice la palabra del Señor, que Lucas habla de que Juan bautiza a Jesús. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús marcó la ley en este sentido, pero aquí hay que tener una situación como bien especial del bautismo de Jesús, ¿ya? Jesús acordémonos que los que se bautizaban, ¿quién eran? A ver, ¿quién eran los que se bautizaban? Eran los que querían ser judíos, los que querían anexarse al judaísmo, los que querían tener la religión judía, que eran los extranjeros, los que no eran parte del pueblo. Estos tenían que entrar a un bautismo. ¿Ya? Era un bautismo. Entonces, los que querían insertarse en la nación de Judá o el pueblo de Israel tenían que bautizarse. Y aparte de la circuncisión y había que hacer un sacrificio y una ofrenda. Pero los judíos, los del mismo pueblo, no necesitaban bautizarse. Juan empieza a bautizar para arrepentimiento y le marca hacer fruto digno de arrepentimiento, lo que habíamos visto anteriormente. Pero Jesús fue a bautizarse, ¿ya? Pero no era ley. Acordémonos de esta parte, no era ley, no, porque la ley era para los extranjeros, era para aquellos que querían insertarse al pueblo, pero no era para los judíos que debían de bautizarse. Y el bautismo es de arrepentimiento, ¿ah? De un convertimiento, de aceptar y hacer una confesión pública de fe. Pero Jesús lo hace para testimonio. Hablamos muy fuertemente el otro día y que se marcó mucho que Juan venía para dar testimonio del Hijo de Dios. Y sí lo da porque cuando bautiza a Jesús, él dice, este es el Cordero el Hijo de Dios, que quitará el pecado del mundo. Este es de quien yo dije. Entonces, él da testimonio de Jesús. Él da testimonio de Jesús. Y qué más relevante que aún Juan escucha la voz. Y aquí viene una pregunta, ¿no? Yo creo que fue Juan el que escuchó la voz. Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia.
o no sé si todos los que estaban ahí habrán escuchado la voz, pero sí claramente Juan la escuchó, ¿ya? Luego de esto, ya Jesús está en este bautismo. Dice Jesús en el capítulo 4, Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Ya? Hace esto para testimonio, está todo el testimonio de Juan. Juan da testimonio que Él es el Mesías. Ahora el Espíritu Santo lo lleva y lo mueve hacia el desierto. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue guiado, el Espíritu Santo lo marcó hacia aquel lugar. ¿Ya? El otro día hablábamos del término arrepentimiento. ¿Sí? Hablábamos de eso. Vamos a seguir hablando ahora de la tentación. 40 días, dice por 40 días, y fue llevado al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. 40 días. Fue llevado al desierto por el Espíritu por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días. Ya nosotros hablamos del ayuno. Pero este ayuno era como bien especial en ese sentido porque Jesús estaba en el desierto. Bueno, en el desierto Juan comía langosta y miel. Pero Jesús dice que no comía nada. Uno puede decir, me llevó el Espíritu Santo al desierto, no llevé nada. Pero sí Juan nos marcaba que si él estaba en el desierto, vivía, habitaba y se alimentaba de miel y de langostas. ¿Ya? Ya. Entonces dice que no comía nada, entonces tuvo hambre, más que ella tener hambre. Mucho más que, era bien crítica la situación de Jesús. El término, yo busqué el término tentación. El término tentación me marca unas ideas y que sí me gustaron. Y tentación es el deseo de realizar una acción inmediata, agradable, pero probablemente provoca daño a largo o corto plazo. Esa es una tentación. Es el deseo de realizar una acción inmediata, que es agradable, pero, probablemente provoca un daño a largo o corto plazo. Por eso la tentación me lleva a tomar una decisión, sí o no. ¿Lo hago o no lo hago? Algunos ven, es una acción inmediata y en esa acción inmediata, ¿qué tiene que haber? Una reflexión, un pensar, espérate, a ver, saquemos los cálculos, a ver, veamos, pensemos. ¿Qué es lo que pasa si hago esto? Algunos no, pues algunos llegan y se tiran a la tentación, cual sea, porque la palabra tentación nos marca un índole. Tentación puede marcarnos en muchas ideas, muchas formas la tentación y nos lleva a eso, a realizar una acción inmediata, pero si no agrada, nos tienta. Podemos ver lo que podemos sacar en el momento. Quizás es una oportunidad que es tentativa, pero sabemos que nos puede traer daño a largo o a corto plazo. Entonces, también esto puede afectar a multitudes, por multitudes de razones, ahí sí, por multitudes de razones. Y estos daños a largo y a corto plazo pueden ser legales, sociales, psicológicos. Y son algunos porque podemos empezar a buscar muchos daños hacia
encontrar ramas y ramas de daños que uno puede hacer por realizar una acción inmediata que nos lleva a la tentación y que no es agradable, que no sopesamos el peso, y aquí viene el problema, no sopesamos un peso legal, voy a colocar un peso social o un peso psicológico. Complicado. Entonces, la tentación nos lleva, entonces cuando uno, por eso la palabra nos habla, uno del fruto del Espíritu es el dominio propio. No llegar y hacer no, el dominio propio me lleva a mí a pensar. Si hago esto, en lo legal voy a joder. Y voy a joder por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. En lo social tengo todos estos puntos en contra. Y son muchos. Y en lo psicológico voy a embarrar muchas de mis áreas y no sé qué es lo que va a seguir hacia adelante. Entonces me lleva una tentación a pensar, a detenerme y a ver qué situaciones puede llevarme. No llegar y accionar, dominio propio. Es tan increíble que la palabra del Señor, aún en la tentación, nos lleva a refrenar nuestra lengua. Y a veces hay personas que llegan y hablan nomás. Y a veces la tentación de llegar y hablar, pero a veces comentar algo o hablar algo de más, o colocar algo de más, o lo que yo creo o inventar, me lleva a partes legales, a una parte social y a una parte psicológica que me va a afectar demasiado, a corto o a largo plazo. También se designa al acto de coaccionar o inducir a una persona a la realización de un acto. Es decir, la tentación, de aquí uno estamos viendo que el que está siendo tentado tiene que ver, sacar los cálculos que me lleva a mí la tentación. ¿La hago o no la hago? La pienso y sacar los cálculos, ¿me conviene o no me conviene? Si no me conviene, mejor pieza atrás, no, la tentación no me va a resultar y solamente me va a destruir. También lo otro, ahora, ¿quién es el que lleva a tentarlo a uno? Hay personas que los tientan de una u otra manera a hacer mal o estar con ellos o que se incluya un grupo que está accionando mal. Entonces ellos van a inducir, van a coaccionar a una persona a la realización de un acto para manipulación, por influencia también de la curiosidad, deseo o miedo de pérdida. ¿Ya? El miedo de pérdida es decir, pues, si no lo hago, no lo voy a hacer nunca. ¿Ah? Si no me arriesgo, nunca voy a saber qué va a pasar. Pero las razones, la multitud de razones, de consecuencias legales, sociales, psicológicas y muchas áreas más, por esa influencia puede ser muy dañina. Entonces puede ser muy complicada la situación. Hay tres cosas que vamos a ver en la tentación. Y puede ser en la tentación, yo tengo la opción de aceptar o no aceptar. ¿Por qué? Me están ofreciendo, me colocan algo aquí en bandeja, no sé, algo muy tentativo, hablemos joya o algo así, que nadie está mirando y no las contaron y una cantidad de cosas, y usted puede aceptar o no aceptar de sacar, o alguien diga, oiga, saca, no va. O en esta situación de la crisis que hubo, mucha gente robaba, sacaba y robaba de los supermercados. Y muchos tenían la situación de aceptar o no aceptar. Muchos pasaban y algunos entraron. Ah, total, mire, inducidos por quiénes. Pase nomás, que si no hay nada. Todos se están llevando todo, saque nomás, hágalo nomás, no hay problema. Nadie la está vigilando. Ah, ya. Pero quizás otros pasaron y dijeron, no, no me corresponde, eso es malo. Eso me trae problema legal, eso me trae un problema social y eso también me trae un problema psicológico.
también me trae un problema con la comunión que tengo con el Señor. Entonces yo tenía la opción de aceptar o no aceptar. La otra situación es obedecer o no obedecer. La tentación me lleva a obedecer o no obedecer. Alguien me puede decir, pero hágalo, vaya, tome, pesque y vaya. O vamos. Y en mí está la situación, obedezco o no obedezco. Acordémonos que en nosotros está el dominio propio. Hay personas que son dominadas. Alguien dice, ya, pues le hace caso y vamos. ¿Y qué le dijo? ¿Por qué fue el que lo hizo? Es que él me dijo. Y usted no tiene forma de pensar. Hay gente que son manipuladas y hay gente que no tiene un carácter firme en ciertas situaciones y es muy fácilmente de manejar. Pero aquí viene obedezco o no obedezco. El hacer y también el no hacer. La tentación me lleva a diferentes áreas que sí tengo que medirme bien en esto. Jesús lo vio, lo entendió y otra cosa importante, sabía quién era. Sabía de dónde venía y si cedía sabía lo que perdía. Y no lo que perdía él, sino lo que perdíamos todos nosotros. Bien, vamos a entrar a la lectura. Entonces, el diablo, pasado los cuales tuvo hambre, versículo 3, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Podía hacerlo? Sí. Jesús respondió, y aquí le coloca como si eres hijo de Dios, en la dudas, ¿eres o no eres? Demuéstrame. No te necesitaba mostrarse. ¿Usted quién es? Aquí viene la otra situación. Yo sé quién soy, no necesito demostrarle a nadie. Es que a veces, y aún así, a veces nosotros queremos demostrar que Dios existe, que Dios es real, que Dios aquí. Pero a ver, Dios se muestra para con todos. Y a veces nosotros insistimos, Dios se muestra para con todos. Y a veces la gente no quiere obedecer, no quiere hacer caso. Dios hace, Dios trata, Dios hace en su voluntad. Él salva a quien quiere. Entonces, a veces nosotros queremos imponer. Y nosotros tenemos que entender que Él es Dios. Nosotros no defendemos a Dios, Dios se defiende solo. Yo a veces, muchas veces defendía a Dios y quedaba mal porque a veces me pillaban y no hallaba por dónde escapar. Entonces yo después dije, ¿qué tengo que defender a Dios? Y Dios es tan grandecito que se defiende solo. Al contrario, Dios me defiende a mí. Entonces, aquí Jesús sabía quién era y sabía que en la posición que estaba. Y no necesitaba pan. ¿Y para qué vaya a hacer pan de piedra, no es cierto? Debía quedar pan duro. No necesitaba convertir las piedras en pan, pero el diablo estaba tentándolo ¿en qué? En aceptar o hacer o en obedecerle o en colocarlo en duda a ver si eres realmente hijo de Dios. ¿Y qué le responde Cristo? Escrito está. Y le responde con la palabra, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. El diablo aquí no le pregunta a través de la palabra, no, lo trata de enfrentar directamente como persona, en su posición de quién era. Él sabía, pero en su posición de quién era, quiere tentarlo en la parte más débil, complicada, en el mismo momento que era la necesidad de hambre. Cuando uno tiene hambre, siente los olores de lejos a esas comidas ricas. O capaz que no estén ni cocinando, pero uno combina los olores como que huele rico. El hambre, Así que le responde con la palabra, ¿ya? El versículo 5. Y le llevó el diablo a un monte, a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad. Todo esto te daré. Era mucho. Y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero la doy. Está, El Cristo era el Hijo de Dios, no convirtió las piedras en pan, pero ahora le estaba mostrando riquezas, reino, gloria. Y
porque a él le había sido entregada toda y a quien quería, él se la daba, ¿no es cierto? Pero había una condición, yo te la quiero dar. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos, todos serán tuyos. Aquí viene la tentativa de que muchos pueden caer en el hambre, en la necesidad económica, podemos decir, sí, muchos pueden caer, pero aquí habla de riquezas. ¿Y cuánta gente no cae por riquezas? Por el afán del dinero. Pero aquí Cristo era un ofrecimiento extensivo muy, muy, muy grande. ¿Y quién le responde? Jesús. Ahora, solamente la petición era del diablo, si postrado me adorares. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás. Ándate, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Otra vez le habla de qué? De la Escritura. ¿Ya? Dos tentaciones. Una directamente hacia quién era Jesús, demostrar quién era. Dos, ahora mostrarle riquezas, pero Jesús con las dos tiene dos respuestas muy claras. La Escritura. Y no se cansó, dijo, ya no lo encontré por estos lados. La riqueza caía en todos, por las necesidades caen en todos, pero vamos a llevarlo a otro lugar. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está, ahora usó la palabra. Cuando no pueden con uno, usan la palabra. ¿Se dan cuenta, no? ¿Se han dado cuenta de esa estrategia? Le buscan de uno lado, de otro lado, de un lado, pero ya cuando no pueden, buscan la palabra y la manejan hacia su lado. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Tres tentaciones. Y una, el diablo ya tuvo que manejar la palabra porque veía que Jesús le respondía solamente con la palabra. Y cuando le dice esto, no tentarás al Señor tu Dios. Dice, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Se apartó de Jesús por un tiempo. Tres tentaciones. Acá la ayuda me lleva a una comparación, la plenitud, y me dice la tentación de Jesús, y también me habla de Juan, primera de Juan capítulo 2, versículo 16, me habla de Cristo y me habla del primer Adán. Ya. Di a estas piedras que se conviertan en pan, primera tentación. En Génesis capítulo 3, a la mujer le dice, el árbol era bueno para comer. Y en Juan me dice, los deseos de la carne. Primera de Juan capítulo 2, versículo 16. Los deseos de la carne. Entonces, di a esta piedra que se convierte en pan, el árbol era bueno para comer y los deseos de la carne. Dos, el diablo le mostró todos los reinos de la tierra. En Génesis dice, era agradable a los ojos. ¿Qué cosa era agradable a los ojos? El árbol de la ciencia del bien y del mal. No el árbol de la vida. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Y en primera de Juan me habla los deseos de los ojos. ¿Qué le muestra al diablo? Toda riqueza, todos los deseables. Todo lo que uno quisiera tener, no tener necesidad y tener cuánta plata quisiera para hacer todo lo que quisiera hacer en este mundo. Los deseos de los ojos. Y la tercera tentación, échate de aquí abajo.
En Génesis me dice, árbol codiciable para alcanzar sabiduría y la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida en Juan. Tres cosas en Juan, voy a anotarlo, voy a marcarlo ahora diferente. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. En Génesis, el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y lo que hemos leído en Lucas, di a estas piedras que se conviertan en pan. El diablo le mostró todos los reinos de la tierra y échate de aquí abajo. Y el diablo no se cansó en esta tentación, sino que dice, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Voy a ir a la ayuda y me dice, las tres tentaciones que acaban de ser descritas solo eran parte de una lucha mucho más amplia en la que Jesús estaba envuelto con el diablo. Los ataques de Satanás continuaron durante todo el ministerio de Jesús. No solamente tres tentaciones, sino le buscó de una o de otra forma de hacerlo caer. Y también me marca el ministerio en Galilea comenzó cerca de un año después del bautismo y la tentación de Jesús, quien pasó en Judea la mayor parte del tiempo de su ministerio. Lucas enfatiza el poder del Espíritu Santo cuando habla del ministerio de Jesús, que dio por resultado su gran fama. Había un respaldo increíble, estaba el Espíritu Santo guiando a Jesús. Porque quien lo lleva al desierto fue el Espíritu Santo. Qué increíble. La tentación de una o de otra manera puede llegar a nuestras vidas. Y es en el momento cuando somos tentados, es el momento en donde tenemos que tomar determinaciones. Me habla también la dinámica del reino y me dice del 1 al 12 lo que hemos leído, de la tentación. Dice el malvado gobernante de la tierra, el conflicto y el reino. Al confrontar a Satanás, Jesús expone dramáticamente la relación del adversario con este mundo presente. Nótese los significativos de la oferta de Satanás a Jesús. De todos los reinos de la tierra, aquí vemos al adversario como el administrador de la maldición en este planeta, una función que ha tenido desde que el ser humano perdió su dominio sobre la tierra en la caída o desobediencia al mandamiento de Jehová Dios. A ello se debe que Jesús no disputara el derecho del diablo de hacer ese ofrecimiento de los reinos y la gloria de este mundo, aunque enfáticamente rechaza la forma en que el diablo se los ofrece. Jesús sabe que está aquí para reconquistar y finalmente ganar esos reinos, pero lo conseguirá de acuerdo con los términos del Padre, no con los términos de Satanás ni el ofrecimiento de Satanás. Y aquí donde tenemos que tener un cuidado en nuestro ministerio. No es conforme lo que nosotros queramos hacer o lo que otros nos ofrezcan. Es conforme lo que Dios haga en nuestras vidas. Porque si otros nos ofrecen, nos vamos a desviar. Muchos siervos del Señor a través de la historia partieron muy bien. Dios empezó a trabajar muy bien en sus vidas. Pero, oiga, parece un plan estratégico del diablo. Cuando están bien, nos falta alguien que se conecte, que se involucre, o llegan unos pensamientos, llegan otras ideas que lo hacen desviar y terminan mal sus ministerios, caen y son destruidos. Y muchos al final, ¿sabe? Y a veces la iglesia dice, no, entonces no era hijo del Señor. No, sí partieron bien. Estaban bien, pero en el caminar se desviaron. Iban bien, iban derechito, un ministerio próspero, un ministerio fluido, pero de repente
empezaron a llegar ideas, empezaron a llegar pensamientos, oh, la grandeza, y ya empiezan a caer, ¿no es cierto? Qué complicado, qué complicado. Aún así, el mundo presente, con su sistema, se apoya en gran medida en el gobierno limitado, pero poderoso y destructivo, y de aquel a quien Jesús llama el príncipe de este mundo. Como sabemos esto, somos sabios a no atribuirle a Dios nada del desorden de nuestro desconcertado, pecaminoso y enfermo, trágico y atormentado planeta. No es culpa de Dios, ¿ya? ¿Por qué? Porque Cristo le marca que Él es el príncipe de este mundo. Entonces, tenemos que ser sabios y marcarle a las personas, oh, si existiera Dios, el mundo no estaría así. Sí, el mundo está así porque existe el príncipe de este mundo que es Satanás, ¿ya? Y, y lo tiene como desconcertado, pecaminoso, enfermo, trágico y atormentado. Este presente siglo malo está bajo el maligno, y hay muchos versículos, Gálatas 1.4, Primera de Juan 5.19. Pero Jesús dijo también que el gobierno de Satanás sería destruido y que él no tiene nada en mí, y que él no tiene nada en mí. Esto es, ningún control sobre Cristo o sobre lo que es de Cristo. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hermoso, hermoso y bello lo que nos marca. Jesús no cedió a la tentación porque su reino es mucho más inmenso, mucho más especial. Así les sea bendiciendo. Este ha sido el estudio, y es el estudio, ya se me olvidó que estudio este era el número 9. Así les bendiga.